Queridas familias, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Impacto Salud. Bienvenido, Marce, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme otra vez como coconductor de Impacto Salud. Así es, Wally, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los televidentes que nos acompañan día a día. Y hoy día tenemos invitados muy especiales. ¿Con quién vamos a empezar en la entrevista el día de hoy? Así es, la vez pasada lo decíamos, ¿no? Tenemos 3 invitados de lujo. Por eso que, no podemos empezar sin antes dar las gracias y la bienvenida a las diferentes empresas que nos acompañan. Gracias a Ser La Paz Mamá y Bebé es una empresa que nos da la confianza y ese impacto con nuestras pequeñitas al momento de aplicarles los aretitos de forma humanizada. También queremos agradecer a Intihuahua, Centro Pediátrico Maternal, desde la familia para la familia. Muchas gracias a Fulares, Alma 250417, que va de la mano del Centro Pediátrico Maternal Intihuahua, una herramienta versátil, amiga de la lactancia y sí, también de la maternidad. Ya no olvidarnos el libro guía de lactancia humana, tu mejor herramienta y decisión para esta etapa tan importante que es la maternidad y la lactancia cuando tu guagüita nace. Así es. Dicho todo esto y con los debidos agradecimientos a las empresas, damos por inicio a las entrevistas. Hoy tenemos un gran invitado. Él es el doctor Gabriel Poma, él es otorrinolaringólogo. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante, que es la hipoacusia infantil. Y así, sin más preámbulo, pues vamos a dar la bienvenida y las gracias por su tiempo al doctor Gabriel Poma Romero. Él es otorrinolaringólogo, con quien vamos a hablar de la hipoacusia infantil. Eso que los niños, ¿no? ¿Será que no oyen? Vamos con el doctor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Marcelo Hover le habla. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Un gusto. Bien, sí, hablar un poco más de este tema, que todos cuando tenemos un niño en casa, un recién nacido, queremos verlo enterito, sin ningún problema, todo bonito y demás. El tema es que a veces hay situaciones en las cuales va pasando el tiempo y tu bebé ya cumple 1 año y capaz solamente balbucea, ya está llegando a los 2 años y capaz todavía no te dice mamá, papá, o no hay un lenguaje o habla muy claro, muy desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos seres que vamos repitiendo, no nacemos hablando. Entonces nos lleva como unos 1 año y medio para comenzar a hablar. ¿Y qué es lo que pasa acá? Generalmente nosotros tenemos, esta virtud de poder aprender como humanos. Entonces lo hacemos gracias a que escuchamos. Y si nosotros escuchamos bien, vamos a desarrollar el lenguaje y habla. Y si no escuchamos bien, lastimosamente vamos a tener bien un retraso en el desarrollo del lenguaje o directamente no vamos a poder hablar. Y es lo que puede pasar con muchos niños, ¿no? Entonces, por eso les decía que vemos un recién nacido y está enterito, está para nosotros sanito, con buen peso, talla y demás. El tema es qué pasa después. Entonces, si una persona no habla bien, es porque nunca ha escuchado, que es lo que pasa con la sordomudez, ¿no? Entonces, si el niño desde muy pequeño no se lo ha podido estimular, no ha podido oír y escuchar, entonces nunca va a poder repetir. Y es lo que va pasando con este tema. Entonces, dentro de las pérdidas auditivas que podemos que podemos hablar, tenemos pérdidas leves, pérdidas moderadas, pérdidas severas y pérdidas profundas. Son 4 grados de pérdidas auditivas. En las pérdidas leves y moderadas le va a costar mucho al niño desarrollar un lenguaje y habla a la par a la tanda de la edad que tiene en relación a los de su generación, por así decirlo. En cambio, los niños que tienen una pérdida auditiva de severa a profunda, lastimosamente, no van a poder repetir, aprender y hablar, ¿no? Entonces, ahí la importancia de saber si nuestros niños escuchan
o no escuchan. Una cosa es que escuchen y otra cosa es que escuchen bien. Bien, por eso les decía que hay 4 grados de pérdida auditiva. Entonces, eso es importante identificar lo más pronto posible. En la actualidad, bien, todo recién nacido, al día siguiente que nació, debería realizarse un estudio de automisiones acústicas, que son un estudio inocuo, sencillo, nada invasivo, relativamente corto, y que nos dice si el oído interno, que células del oído interno del caracol, tienen respuesta o no. No nos dice si escucha o no, sino nos dice que esas células en el oído interno están respondiendo. Entonces, si este estudio nos sale negativo, más o menos al mes y al tercer mes de edad, se hará otros estudios de mayor complejidad ya para determinar el tipo, el grado de pérdida auditiva, si es que la tiene, así nos dirá cómo está escuchando el niño. Se llaman estudios de potenciales evocados auditivos. Entonces, actualmente la tecnología permite saber si los niños pueden escuchar y si escuchan, si están escuchando bien o están escuchando mal, que es algo muy importante, como les decía, para el desarrollo del lenguaje y habla. ¿Sí? Claro, así es, doctor. La importancia del tamiz auditivo en recién nacidos, ¿verdad, doctor? Doctor, otra consulta. Nuestro niño puede parecer malcriado o tal vez distraído cuando en realidad no está escuchando bien. Exactamente bien. Eso va, a ver, hay un tema antes de pasar, acabas ese tema, a veces, y todavía alguna vez me pasa, que tenemos niños de 3 años, ya llegando a los 4 años de edad, y todavía no hablan y demás, y con que alguien le dijo, no, espera que tu niño ya va a hablar, está un poco flojo, pero va a hablar, espero, no, eso no existe en la actualidad. Si hay un retraso en el desarrollo del lenguaje y habla, ese niño tiene que ser estudiado. Y les hablaba de que hay pérdidas leves a moderadas. Esas pérdidas como que arrastran esa dificultad para que el niño pueda empezar a hablar, que pueda desarrollar un correcto desarrollo del lenguaje y habla. Pero hay algunos niños que lo desarrollan por completo, les ha costado mucho en el tiempo porque arrastran una pérdida auditiva leve. ¿Y qué pasa cuando llegan a la edad escolar? Bien, entonces en clases no obedece, en clases es muy, como dices, que es distraído, que es malcriado y demás, que hace reír a la profesora y demás, y capaz lo estigmatizan que tiene un trastorno de conducta o que tiene otro problema neurológico. Bueno, también puede ser que el niño no escuche bien. Entonces, al no escuchar bien, el niño se va a aburrir en clases y empieza a hacer otras cosas. No, el tema de atención ya se pierde desde el inicio, solamente por no escuchar bien. No está legislado en nuestro país, pero todos los niños en edad escolar deberían realizarse un estudio de audiometría al inicio de cada gestión escolar. Antes de empezar clases, todos los niños en edad escolar deberían realizarse estudios de audición. Y es otro tamizaje de pérdidas auditivas en este grupo de edad. Claro, es muy importante todo ello. Tal vez abordar un poquito de las causas. ¿Por qué mi niño puede nacer con alguna sordera? ¿Es tema genético? ¿Es tema de algún tipo de infección que pudo haber durante el embarazo? Bien, a ver, a la pérdida auditiva le llamamos hipoacusia, ¿no? Y existen factores de riesgo de hipoacusia. Y estos factores de riesgo se dan durante el embarazo, se dan en el momento de nacimiento, después del momento de nacer, bien, y como se decía, pueden haber algunos problemas genéticos, ser parte de síndromes, desde ser parte de otros tipos de situaciones en las cuales eventos que pueden ocurrir durante el embarazo, ¿no? Algunas intercurrencias, como infecciones, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, para nosotros, ya, eh, mm, mm, tú sabemos que el país de, de periodos años es nosotros vemos que en la actualidad hay mucha cantidad de cesáreas, es porque algo ha indicado la cesárea. Generalmente capaz son sufriendo fetal. Entonces, casi todos los niños pues, que nacen por cesárea, para nosotros, es como que tienen un factor de riesgo, porque algo pasó para que se indique la cesárea.
por lo general, bueno, muy aparte de las cesáreas iterativas, ¿no? Que ya es los mamás que tienen antecedentes de cesáreas y demás. Y después del nacimiento, qué sé yo, el niño se ha puesto capaz histérico, o sea, amarillito, que ha tenido que internarse, que no pudo lactar muy bien, que tuvo que internarse porque no estaba respirando bien el pulmoncito, lo tuvieron que poner en incubadora, que tuvo que estar intubado, que tuvo que estar con soporte de oxígeno, y así muchas otras situaciones que nosotros le decimos factores de riesgo. Y cuando hay estos factores de riesgo, nosotros la catalogamos en la incidencia aumenta en los niños con factor de riesgo a 8 cada 1000 nacidos vivos. O sea, ¿qué quiero decir? Que no siempre hay factores de riesgo, bien, para tener un niño con hipoacusia. 50% de los niños que nacen con hipoacusia profunda, o sea, una pérdida total de la audición, y después se va a saber que estos niños no van a poder escuchar nunca y no van a poder desarrollar el lenguaje. 50% son hijos de padres totalmente sanos, de abuelos totalmente sanos, que no tienen pérdidas auditivas y demás. Entonces, al haber este gran porcentaje de pérdida auditiva en los niños, es muy importante el tamizaje universal que se tiene que hacer a todo recién nacido, con y sin factores de riesgo, y si tiene factores de riesgo, con mayor razón aún. Claro. Doctor, otra consulta. ¿Qué señales tempranas nosotros debemos reconocer como papás antes del primer año de edad? Sobre todo los temas de atención, ¿no? No puede decir, oh, mi hijito es un amor, mi hijito es tan tranquilo, él duerme tranquilamente, me deja hacer de todo. Y bueno, pues, a veces los papás no se dan cuenta que el niño sonríe, juega, te ve, trata de imitarte, a veces te sigue señales o algunas señas que tú le haces para que te preste atención, y él se acostumbra a eso, ¿no? A veces llega un momento en el cual, no sé, un portonazo, boom, o alguien hace caer algo fuerte, y mientras el niño dormía, el niño sigue durmiendo tranquilo, ¿no? Entonces, si no hay respuesta a algunos ruidos y demás, a eso sí hay que poner atención. Una cosa es que quiera bailar mientras tú ves un video de música, pero otra cosa es que él está viendo cómo va bailando la persona, por así decirlo. Entonces, muchas situaciones nos confunden, ¿no? El mismo tema del balbuceo. Al año de edad te dice mamá, papá, a los 2 años ya empieza a formar algunas frases, a los 3 años ya está armando frases, aunque hablen, no se les entienda, hablan como un lorito, pero no se entiende nada, pero ya hay una comunicación muy fluida. Entonces, pero si no hay esa progresión, la verdad, es un tema para nosotros muy difícil, porque la vía auditiva que va del oído al cerebrito, esta área temporal, tiene un límite de tiempo, por así decirlo, para ser estimulado y que podamos desarrollar un correcto lenguaje y habla, que son los 4 años de edad. Todo lo que hagamos en estimulación en niños con pérdida auditiva hasta los 4 años de edad es muy importante. ¿A qué me refiero? Si tú lo equipas con un audífono, si tiene una pérdida auditiva leve a moderada, entonces el niño va a avanzar, ¿bien? Y con terapia y demás, pero se va a poner a la par de los de su edad. El tema es que si tiene una pérdida auditiva de severa a profunda, ¿bien? Y tú lo estimulas con un implante coclear, entonces también va a avanzar. Pero si pasa los 4 años de edad, el resultado de ese emparejamiento con los de su edad se empieza a limitar. Y ya cuando llegamos a los 7 años de edad, y el niño cumple 7 años de edad para adelante, lastimosamente las expectativas de poder tener un niño con un lenguaje y habla adecuado, entendible, a largo plazo, las expectativas son muy bajas, la verdad. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Es muy importante actuar lo más temprano posible, y es por eso que le decía, el tamizaje se hace al día de nacimiento y los potenciales evocados se harán al mes o a los 3 meses, bien, para definir el tipo de audición que tienen nuestros niños. Claro, excelente, doctor. Muchísimas gracias por todos estos elementos, ¿no? Así que, queridas familias, es importante estar a la pendiente. Desde que nace tenemos que estar revisando. Y, querido doctor, las familias nos preguntan ¿dónde pueden realizar estos estudios de tamizaje auditivo, de potenciales evocados, o si su niño está por entrar a la etapa preescolar?
Sí, bueno, hemos estado hablando. Estuvimos con el doctor Gabriel Poma. ¿Cómo está, doctor? Seguimos. Realidad, incluso a seis centros. Sí, bueno, el doctor Gabriel Poma nos ha estado hablando sobre la hipoacusia infantil. Qué importantes son las remisiones y el tamiz, ¿no? Y después a los 2-3 meses tener esa revisión de potenciales evocados, ¿verdad, Marce? Así es. Lo podemos encontrar al doctor bajo en pie de pantalla teníamos su número de celular donde pueden encontrarlo, pueden acudir a consulta con el doctor. Entonces, queridos papás, ya saben, mejor llevar a nuestros bebés recién nacidos a realizarse el tamiz y después a los 3 meses, 2-3 meses, potenciales evocados. Y qué importante es llevar a nuestros pequeñitos en edad escolar a que les revisen anualmente el oído, ¿no? Estimular, ¿no? Estimular bastante es importante. Prevenir hasta que lamentar, ¿no? Y no esperar, porque muchos padres dicen, no habla mi bebé, por eso no lo meto a la guardería, que cumpla 4 o 5 años y recién lo voy a llevar. Cuando podemos estar ya tarde. Así es, muchas gracias al doctor Gabriel Poma. Él es otorrinolaringólogo. No se pueden perder, no se vayan, porque enseguida retornamos con más Impacto Salud, por favor. Intihuahua es un centro pediátrico maternal donde se brinda un tipo de atención integral más innovador y referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva, brindando apoyo a cada uno de los niños. Brindando apoyo a cada niño y su familia, para que pueda crecer con salud, empoderamiento y futuro lleno de oportunidades. Intihuahua es un centro pediátrico maternal. Retornamos con más Impacto Salud. ¿Qué te parece, Marce, si empezamos a hablar sobre las enfermedades renales en niños? Los riñones. Para eso tenemos una invitada de lujo. Ella es la doctora Yoconda Daniela Andrade, es nefróloga pediatra. ¿Cómo está, querida doctora? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Muy buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues es importante hablar sobre los cuidados y sobre aquellas cosas que nos deben llevar a establecer las posibilidades de que un paciente tenga enfermedades renales. Habitualmente se piensa, ¿no?, que los niños no cursan con este tipo de enfermedades y son enfermedades más bien de la vejez o de adultos en etapas tardías. Sin embargo, sí hay una incidencia muy alta de estos pacientes con enfermedades renales y hay puntos claves que son importantes que ya desde el control prenatal pueden tomarse en cuenta para hacer un diagnóstico temprano y evitar que estos pacientes progresen a enfermedad renal crónica y obviamente tengan una vida prácticamente normal, ¿no? El primer punto y lo más importante es considerar que las enfermedades renales que llegan a la cronicidad en etapa pediátrica están asociadas a malformaciones que no van a generar ningún tipo de sintomatología, dolor, no dejan de orinar, no se hinchan, lo que puede suceder en un adulto, ¿no? Sino más bien son pacientes que nacen, tienen una vida normal. El único dato que probablemente nos pueda dar algún tipo de indicios son la presencia de infecciones urinarias repetitivas o a muy temprana edad, ya prácticamente desde el mes de vida, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera tenemos este tipo de alteraciones o datos que nos puedan orientar. En este sentido, es importante tomar en cuenta que tenemos que partir desde la mamá, ¿no? La mamá que debe realizar sus controles prenatales desde el momento que se entera que está embarazada y pues está llevando consigo una nueva vida. En este sentido, tiene que hacer su control y una ecografía, realizarse lo más pronto posible y en los 2 últimos trimestres de forma consecutiva para poder establecer si hay esta posibilidad de alguna malformación que ya nos oriente, o por lo menos el índice de alguna malformación a nivel renal, que nos oriente a que en el momento del nacimiento podamos empezar la pesquisa y una vez conociendo el caso, podamos ampliar estudios de ser necesario o darle la tranquilidad a la mamá, al papá de que
no existe ninguna alteración del riesgo, ¿no? Eso nos ayuda a establecer, ampliar estudios, como mencionaba, e irnos dirigiendo a establecer el diagnóstico definitivo de esta posible malformación y en algunos casos, que son la mayoría, proceder a realizar un tratamiento quirúrgico para corregir la alteración y así poderle brindar una vida normal, como decía, ¿no? Excelente, claro que sí, doctora, ¿cómo está? Marcelo Jobre le habla. Es frecuente, ¿no? Por ejemplo, que las mamás de un bebé recién nacido llega a consulta con su ecografía prenatal que indicaba, ¿no? Mi bebé tiene hidronefrosis. Esto es lo que hay que estar muy alertas, hay que hacer controles después del nacimiento. Sí, exactamente, ¿no? Va a depender mucho de ciertos factores, pero siempre considero yo que es mejor a veces tener exceso en la búsqueda antes que la deficiencia, ¿no? Entonces, ante la presencia de una dilatación o hidronecrosis que así se manifiesta en el reporte ecográfico, acudir dentro de los primeros 15 días después del nacimiento a un control para volver a hacer una ecografía y otros estudios iniciales y con eso ir avanzando. Perfecto, doctora. ¿Qué otros hábitos cotidianos en casita pueden estar silenciosamente dañando los riñones de nuestras guaguitas? Bueno, obviamente después de considerar esta posibilidad que es bastante frecuente, es considerar los eventos infecciosos. Puede ser que un niño tenga muchos eventos infecciosos, varón o mujer, que no estén asociados a malformaciones, sino más bien a hábitos. Y eso también es importante mencionar, que una infección urinaria no se puede considerar como algo normal, ¿no? No, es que es normal que le dé infecciones, se le va a pasar, no tenemos que preocuparnos, no. Ante un primer evento de una posible infección urinaria, lo ideal es, tras la evaluación del pediatra y el tratamiento, realizar una ecografía igualmente, un examen general de orina y un urocultivo que nos va a confirmar también que el cuadro infeccioso ha cedido o se ha curado, y la ecografía que también nos va a orientar a una posible malformación en el caso, digamos, más complejo, pero también tenemos que tomar en cuenta que otras medidas que no realizamos habitualmente, que son el aseo del área genital de forma diaria y correcta, además de también estar continuamente evacuando, ¿no? Tener deposiciones de forma regular, diarias, son también la clave, ¿no? Porque son otros dos factores que pueden conllevar a que un paciente tenga infecciones repetitivas y estas infecciones repetitivas también lesionen ya el riñón de forma crónica a mediano o largo plazo. Así es. Querida doctora, ¿qué niños deberían realizarse o hacerse exámenes renales aunque parezcan sanos? Claro, dentro de una consulta regular pediátrica, nosotros que tenemos que tomar en cuenta que cada paciente acude mensualmente, ¿no? Entonces ahí nosotros averiguamos factores de riesgo como cuáles: paciente que haya sido prematuro, sobre todo si ha nacido antes de las 34 semanas, paciente que tenga el antecedente de algún hermano, tío, primo, antecedente familiar de alguna malformación o enfermedad renal primaria, pacientes que tengan estos eventos infecciosos que son repetitivos o por lo menos algún evento. Indagamos el tema del estreñimiento como un factor de riesgo, como mencionaba, para hacer corrección. Y se establece un control en pacientes menores de 3 años de forma por lo menos semestral de presión arterial, que lo hacemos hasta en la consulta, y luego de forma anual. En pacientes con factores de riesgo, que fueron los que mencioné previamente, establecer que en cada control pediátrico nosotros también debemos hacer el control de la presión arterial adicionalmente al control básico de peso, talla, que son datos adicionales que también nos pueden orientar, ¿no? Un niño que no gane talla, que se detenga en el crecimiento a pesar de tener una buena alimentación, cumplir con el aporte de los suplementos que se supone que se van a dar en un centro de salud o en una consulta pediátrica, entonces ya también nos llama la atención. Así es. Querida doctora, muchísimas gracias. Por favor, ¿dónde podemos encontrarla? Llevar a nuestros pequeñitos a una consulta con usted. Bien, en realidad yo trabajo principalmente en el hospital de niños, sin embargo también ahí les pasé mi número para poder contactarse en el caso de cualquier otro tipo de atención que requieran. Y bueno, nada más mencionar algo muy importante. El año pasado, en el mes de riñón, que era marzo, la institución hizo un control
y logramos pesquisar en 100 niños atendidos con factores de riesgo y sin factores de riesgo, aproximadamente entre el 30 al 40% traían algún tipo de alteración, que gracias a Dios al hacer una detección temprana en algunos casos, que son la mayoría, hemos logrado corregir los problemas, y penosamente en algunos otros que el diagnóstico era tardío, pues ya solamente hemos podido dar algún apoyo y el acompañamiento hasta llegar a enfermedad renal crónica, ¿no? Para que se nota la importancia de una pesquisa, un examen de orina y una ecografía básica, si es que es posible hacerlo también de forma anual para poder detectar tempranamente. Así es. Este año va a haber campaña nuevamente. En marzo. Estamos enfocándonos en marzo para otro tipo de actividad, impulsando la prevención. Todavía no la hemos concretado, pero este año no tenemos programado por el momento una detección, pero sí una actividad preventiva que seguramente ya les vamos a dar a conocer para que también tengamos su apoyo, ¿no? Claro que sí, querida doctora. Más bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar presente en Impacto Salud y, bueno, darnos esas luces de la importancia que es llevar a nuestros pequeñitos a una revisión de sus riñoncitos y no tomar como algo normal las infecciones urinarias. Muchas gracias, querida doctora, que tenga un hermoso día. Un besito y abrazo a la distancia, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, querida doctora. Queridos papás, ya saben, una infección urinaria nunca va a ser normal. ¿No? Todo lo silencioso, oídos, Exacto. riñones, acabamos de verlo. Incluso nosotros, ¿no? Tenemos que ir a revisarnos y más que todo a nuestros pequeños. Queridas familias, no se muevan porque vamos a unos breves consejos y retornamos con más y otra especialidad más en Impacto Salud. La maternidad es un papel que requiere sacrificio, amor y dedicación. Puede ser un viaje desafiante, pero también increíblemente gratificante. Como papá, aprendí el valor de la maternidad y el impacto que tiene en la vida de nuestros hijos. Con el Fular Alma y el libro guía de lactancia y leche humana, estoy preparado. Muy bien, queridos familia, volvemos nuevamente con otro tema que también ha generado mucha repercusión, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? El tema de los resfríos, este resfrío que ya no es un resfrío leve, sino que se convierte en una gripa y tiene síntomas un poquito más severos. Y para eso, pues tenemos a un invitado de lujo, quien es neumólogo pediatra, tiene un fellowship en fisiología respiratoria. Estamos hablando del doctor Nelson Vilca. ¿Cómo está, querido doctor? Un saludo, bienvenido. Hola Marcelo, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo para ustedes, igual un saludo cordial. ¿Cómo han estado este tiempo? Imagino que bien, solo los ves saludables. Así es, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en Impacto Salud. Querido doctor, qué importante y más bien muchas gracias por hablar sobre este tema, influenza en niños. Todos los papás estamos muy, tal vez, preocupados porque no solo es en niños, ¿no? También en nosotros los adultos. Por favor, si nos puede hablar un poquito más sobre lo que es la influenza. Bueno, la influenza pues es una infección muy importante producida por un ARN virus, ¿no? Bueno, la recordamos por la fiebre española, la recordamos por el 2009, ¿no? Por la influenza, por la pandemia, el H1N1, que es muy histórico, ¿no? Pero traemos a colación este tema justamente porque este año, bueno, a finales del anterior año, ¿no? Salió una alerta acerca del H3N2, ¿no? Que es alguien conocido también para nosotros, pero el subclado K, que es una variante del virus, ¿no? Era más frecuente o estaba diseminando por el mundo entero. Entonces, bueno, pero como nosotros somos parte del mundo, pues esto se ha hecho presente, ¿no? Entonces, es una enfermedad que cada vez se está difundiendo más, sobre todo porque Bolivia es parte de la globalización. Entonces, el consejo importante para los papás es que no dejen de vacunar a sus hijos, ¿no? La mayor parte de los papás a veces te preguntan en la calle o en la consulta, te dicen, oiga doctor, ¿y qué hago a mi hijito? Pues no sé si le va a cubrir esta variante nueva que ahorita está presente en el mundo y que han hecho alertas en La Paz, en Cochabamba, el CEDES ha registrado casos ya,
¿no? Entonces la respuesta a esto es que la vacuna previa que han puesto a sus hijitos, todos, ¿no? Tiene una protección de aproximadamente entre el 70 y 75%. Vale decir que la vacuna previa, este niño está protegido. También es importante decir que esta vacuna es más consistente o más sólida en cuanto a su protección en los niños respecto a los adultos, ¿no? En los adultos puede variar hasta un 50% de protección, ¿no? Vale decir que para la siguiente vacunación, bueno, esto tiene que ser regla, la norma, ¿no? Entonces es importante vacunar a sus hijos. Ustedes saben, ustedes vacunan, ¿no? La vacuna en Bolivia está presente usualmente a finales de marzo, ¿no? Es diferente la vacuna para el cono sur que para el cono norte, eso también es importante saberlo. Y cuando te preguntan los papás cómo hacemos para prevenir esta condición o cómo evitamos esta enfermedad, pues siempre les digo a los papás que uno debe recordar todo lo que hemos aprendido en la época de pandemia, ¿no? El uso del lavado de manos, evitar agarrarlas con las manos con la misma palma, llevarnos a los ojos, ¿no? Usar los cerrojos de las puertas, ¿no? Y aprender lo que decimos etiqueta de tos, que nuestra cosa más bien cuando nosotros tosemos, usar nuestro pliegue del codo, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes y la manera que uno se puede contagiar más frecuentemente, está demostrado bajo medicina basada en la evidencia, es el lavado de manos, ¿no? Entonces uno tiene que lavarse las manos. La mano es nuestro foco principal, ¿no? Entonces eso va a ayudar muchísimo a nuestros niños y siempre hay que recordar que cuando tenemos niños con alguna condición de base en casita, llámese prematuro, llámese cardiópata, llámese asmático, llámese un niño que tiene epilepsia o alguna enfermedad de base, un niño con T21, debemos tener especial cuidado con este tipo de niños porque nosotros sabemos que este niño probablemente se vaya a complicar, ¿no? Entonces eso, porque este mensaje quería transmitirles con el tema de la prevención y las medidas que no son específicas como el lavado de manos para prevenir esta enfermedad. Recordemos que influenza se presenta en nuestro medio, esto según la epidemiología local, a partir de marzo, abril. Sin embargo, hemos visto presente pues desde diciembre, ¿no? Aún estamos viendo al virus, ustedes también han ido a ver al virus, ¿no? Y también está presente COVID, ¿no? Entonces, es muy importante recordar todas las medidas preventivas que tenemos frente a este virus, ¿no? Y ni qué decir de las otras maneras, ¿no? De cuidar al niño, de siempre hacer un control, como ustedes hacen, de peso y talla, que el niño esté en una adecuada curva de crecimiento de peso y talla, ¿no? Claro, eso es muy importante, todo lo que nos menciona. Querido doctor, ¿qué señales de alarma tienen que estar pendientes los papás, ¿no? Sobre todo los papás que tal vez están viendo que su hijo se ha contagiado, ¿no? O no tiene la vacuna, o es prematuro, como usted bien lo mencionaba, tiene algún factor de riesgo de base. ¿A qué tiene que estar atento? ¿Por qué la influenza puede atacar más a unos que a otros? Bueno, como ya hemos dicho, estos niños tienen una condición de base y siempre llevan mucho cuidado. Una manera muy eficiente de tener cuidado es la rápida evolución, como un signo de alerta, ¿no? Hoy estoy medio enfermito, mi hijo se ha levantado con algo de congestión moco, pero la progresión ha sido muy rápida. En horas se ha puesto muy mal y le falta aire, ¿no? Este niño con condición de base de rápida progresión, que de la mañana a la tarde se pone mal, pues evidentemente tiene que ser visto por su pediatra, ¿no? Otra condición que es un factor de riesgo es la persistencia de la fiebre, ¿no? Tengo a mi niño, está con mocos, con congestión, parece que influenza, parece un resfrío común, pero le di paracetamol, le di ibuprofeno, le di metamizol, pero el niño no mejora, sigue con fiebre, sigue decaído, que ese niño también es para evaluarlo ya, de una vez, ¿no? Entonces, si el niño luce mal, es siempre bueno que lo vea el médico, de una. Un niño que le pones un tratamiento sintomático, algo para la fiebre, igual, tiene que ser evaluado. Un niño que tiene una condición de base, ya de entrada, tiene que ser visto por su pediatra, ¿no? Claro. ¿Y qué me dice del asma infantil? ¿Este es un gran factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo. Recordemos que el asma per se es una enfermedad que está caracterizada por una inflamación crónica en la vía respiratoria, ¿no? Entonces, por sí es un factor de riesgo. La rinitis alérgica también, ¿no? Ahora, acompañado de la rinitis alérgica tenemos a los obesitos, ¿no? Los que tienen sobrepeso. Ese niño también tiene un factor de riesgo agregado, ¿no? Cualquier condición que altere el aire que respiramos o que tenga una condición de base, que tenga una inflamación crónica en la vía aérea, puede ser el displásico, el prematuro, el niño obesito, el niño con asma, el niño con rinitis, ¿no? O un niño pequeñito de esos niños que tienen trastorno en el desarrollo, que no pueden deglutir adecuadamente, ¿no? Que usan su gastrostomía, que se atraganta todo el tiempo con la saliva, ¿no? Ese niño también tiene un riesgo muy alto. Claro que sí. Querido doctor, por favor, para finalizar, ¿cuáles serían las señales de alarmas respiratorias que los papás no debemos dejar pasar y acudir de inmediato a nuestro pediatra? Bueno, necesitamos un reloj y medir la frecuencia respiratoria, ¿no? Nosotros decimos de manera general, un niño que tiene menos de 2 años, que tiene una frecuencia respiratoria medida en un minuto
más de 70 veces, ese niño es de alto riesgo. Ese niño probablemente está para hospitalizarse y eventualmente terapia intensiva. Un niño más grandecito, preescolar, ¿no? Después de los 2 años, una frecuencia respiratoria más allá de los 50 es un factor de riesgo. Claro que sí. Querido doctor, por favor, ¿dónde podemos encontrarlo para llevar a nuestros bebés a su consulta con usted? Ahí me encuentran en todas las redes sociales, pueden buscarme como Nelson Milka, neumólogo pediatra. Ya pueden entrar también a la página en Facebook, hasta donde está CERELAB. Siempre van a encontrar ahí, pueden ponerle directamente al Google el número de celular, el mío, pero directamente es el 725-25-851. Me encuentran en todas partes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Impacto Salud está muy agradecido con usted. Gracias por aceptar nuestra invitación y nos vemos una próxima, querido doctor. Que tenga un buen resto de jornada. Muchas gracias. Igualmente, que tengan buen día ustedes y que este año sea un año lleno de éxitos y de gran crecimiento para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Feliz 2026, querido doctor. Y pues ahí vamos a estar de la mano de ustedes. Esperemos contar con su presencia en alguna otra entrevista también para hablar, ¿no? Del ambiente, la polución, el tabaquismo y todo lo demás que también puede afectar a nuestros pequeñitos en casita y quienes puedan hacer exámenes complementarios también con usted. Así es, pero tenemos breves consejos, ¿no, Marce? Así es.